Isabela Montiel se ajustó las gafas en la nariz y pasó la página del libro, tratando de concentrarse en el texto. Sin embargo, las letras se le nublaban ante los ojos y sus pensamientos volvían obstinadamente a lo que había sucedido en las últimas semanas. Su marido, Héctor, volvía a llegar tarde. El reloj de la pared del pequeño salón marcaba las 23:30, y era la cuarta vez en una semana que no llegaba a casa para cenar, alegando una reunión de trabajo importante. En su pequeño pueblo de Agua Dulce, perdido entre las verdes colinas de Colombia, no había reuniones de trabajo después de las 7 de la tarde. En 8 años de matrimonio, era una regla no escrita. La vida transcurría lentamente, y a las 8 de la tarde, las calles se quedaban desiertas. Todos se quedaban en casa, veían series y se preparaban para el nuevo día. Isabela dejó el libro y se acercó a la ventana. El aire húmedo del trópico se colaba por la hoja entreabierta, trayendo el aroma de los árboles en flor y el ruido lejano de los escasos coches. Desde la casa de al lado llegaban los sonidos de la televisión. Estaban viendo el último episodio de una telenovela popular. Isabela se sintió de repente amargada al pensar que su propia vida empezaba a parecerse a una telenovela barata. El teléfono de Isabela vibró. Era un mensaje de Héctor. «Me retrasaré un poco más. No me esperes, vete a dormir». Ella no respondió. ¿Qué podía decir? «Está bien, cariño». O «¿Con quién estás realmente?». Isabela eligió la tercera opción, el silencio. Últimamente, esa era su principal forma de comunicarse con su marido. Héctor Reinal apareció en su vida hace 10 años, cuando llegó a su pueblo para trabajar en la sucursal local de un banco. Alto, de piel morena y sonrisa de dientes blancos, destacaba entre los hombres del lugar por su elegancia y ambición capitalinas. Isabela acababa de abrir una pequeña librería llamada Páginas en la Plaza Central, y Héctor se convirtió en un cliente habitual. La cautivó con su erudición y su atención. 2 años de cortejo, una boda fastuosa que aún se recordaba en la ciudad, y 8 años de vida en común. Los primeros 5 años todo fue bien. ¿O era solo una impresión? Isabela volvió al sofá y volvió a coger el libro, pero no lo abrió. Quizás simplemente no se daba cuenta. ¿No quería darse cuenta? Héctor siempre había amado la atención femenina, siempre había sido el centro de atención. Isabela apreciaba su sociabilidad, que contrastaba tanto con su propia reserva. Pero ahora algo había cambiado. El sonido de la llave en la cerradura interrumpió sus pensamientos. Isabela abrió rápidamente el libro y fingió estar absorta en la lectura. Héctor entró, trayendo consigo el aroma del aire nocturno y... ¿perfume? Sí, definitivamente no era su perfume. «¿Aún no te has acostado?», intentó parecer sorprendido, pero se notaba la incomodidad en su voz. «Estoy leyendo». Isabela levantó el libro, mostrando la portada. «¿Cómo ha ido la reunión?». Héctor dejó la chaqueta en un sillón y se aflojó la corbata. «Agotadora. El cliente no se decidía por las condiciones del crédito». Se dirigió al cuarto de baño desabrochándose la camisa. «Me voy a dar una ducha». Isabela dejó el libro y cogió su chaqueta. Normalmente no rebuscaba en las cosas de su marido, ya que lo consideraba una invasión de su intimidad. Pero en ese momento, algo la impulsó a revisar los bolsillos. En el bolsillo interior encontró un recibo. Era del Hotel Mirador, a las afueras de la ciudad, un lugar conocido por sus habitaciones por horas. El recibo estaba fechado a las 4:30. Quedaban 2 horas y media para la reunión de negocios. Isabela devolvió cuidadosamente el recibo a su sitio y dejó el chaqueta tal y como estaba. El corazón le latía tan fuerte que le parecía que Héctor lo oiría desde el baño. Volvió al sofá, cogió un libro, pero no podía leer ni una línea. Cuando Héctor salió del baño, olía a gel de ducha de menta. Se sentó a su lado y encendió la televisión. «¿Qué estás leyendo?», preguntó sin mirarla. «100 años de soledad», respondió Isabela. «Lo estoy releyendo». «Ah, Márquez». Héctor cambiaba de canal y se detuvo en las noticias deportivas. «Demasiado sombrío para mí». Ella miró su perfil, la línea marcada de la barbilla, la pequeña arruga entre las cejas cuando se concentraba. Héctor era guapo, siempre lo había sido, y lo sabía. «Mañana es el cumpleaños de mi madre», le recordó Isabela. «Iremos a la iglesia y luego a comer a su casa». Héctor hizo una mueca. Lo había olvidado. «Mañana tengo una reunión con la dirección de Bogotá. No puedo faltar». «¿El domingo?». Isabela arqueó una ceja.
Solo vienen un día. Héctor se encogió de hombros. Intentaré llegar a la comida, pero no te prometo nada. Isabela asintió y volvió a su libro. Sabía que mañana no vendría nadie de Bogotá. Era solo una excusa para no ir a la comida familiar, donde estaría su hermana menor, Luciana, que últimamente también evitaba encontrarse con Isabela. Una extraña coincidencia, ¿no? La mañana del domingo amaneció clara y calurosa. Isabela se puso un vestido ligero de color índigo y se recogió el pelo en un sencillo moño. Héctor ya se había marchado cuando ella se despertó, dejando una nota en la que decía que volvería por la tarde. Una nota en lugar de un beso de despedida. Otro cambio en los últimos meses. La iglesia de San Antonio estaba llena. Isabela se sentó en un banco junto a su madre, Matilda Parra, una mujer corpulenta con el cabello entrecano y la mirada severa. Propietaria de la panadería del pueblo, era muy respetada y sus bollos de guayaba eran famosos incluso en los pueblos vecinos. ¿Dónde está Héctor?, preguntó Matilde, mirando a su alrededor. Tiene una reunión de trabajo, respondió Isabel, tratando de hablar con naturalidad. Intentará llegar a la hora de cenar. Matilde frunció los labios. En su banco no hacen más que reuniones. Ojalá viniera a la iglesia con su mujer, aunque fuera una vez. Isabela no dijo nada. Su madre nunca había querido a Héctor, lo consideraba demasiado orgulloso y poco serio para su hija mayor. Es un mujeriego, había dicho después de conocerlo. Quizás el corazón de una madre ya lo intuía entonces. ¿Y dónde está Luciana?, preguntó Isabel, al darse cuenta de que su hermana menor tampoco estaba. Llamó y dijo que no se encontraba bien. Matilde se santiguó. Pero prometió que vendría a cenar. Algo les pasa a las dos. Tú estás pálida, y ella siempre enferma. Seguro que no rezan. Isabel volvió a guardar silencio. ¿Qué podía decir? ¿Que sospechaba que su marido y su hermana la engañaban? ¿Que había encontrado un recibo de un hotel? ¿Que los había visto mirándose en las reuniones familiares pensando que nadie se daba cuenta? Después de misa, Isabela ayudó a su madre a poner la mesa en el pequeño patio de la casa familiar, donde había crecido con su hermana. El patio estaba lleno de flores. Matilde siempre había amado las plantas, y a pesar de trabajar en la panadería, siempre encontraba tiempo para su jardín. ¿Vendrá Jorge?, preguntó Matilde mientras colocaba los platos. Sí, lo invité, asintió Isabel. Jorge Valencia era amigo de la infancia de Isabel. Crecieron en el mismo barrio y fueron juntos al colegio. Ahora él era dueño de un pequeño taller mecánico a la entrada de la ciudad. Era un chico sencillo y honesto, siempre dispuesto a echar una mano cuando hacía falta. Isabel sabía que Jorge sentía algo más que amistad por ella, pero nunca había cruzado la línea, respetando su matrimonio con Héctor. El timbre de la puerta anunció la llegada de los primeros invitados. Llegaron los parientes por parte de su madre, su tía Consuelo con su marido, sus primos y primas. La casa se llenó de voces, risas y olores de comida. Isabel participaba en las conversaciones, sonreía, pero por dentro sentía una tensión creciente. Ni Héctor ni Luciana habían llegado todavía. Cuando Jorge llegó con un ramo de flores silvestres para la cumpleañera, Isabela sintió un gran alivio. Su presencia siempre la tranquilizaba. «Hola, Isa», le dijo con su sonrisa franca. Solo Jorge la llamaba así desde que era niña. «¿Qué tal?» «Bien», respondió ella, y ambos sabían que no era cierto. «¿Podemos hablar un momento?» Jorge señaló con la cabeza hacia el viejo aguacatero que había en el fondo del jardín, donde solían sentarse de niños. Se alejaron del grupo. Jorge parecía preocupado y jugueteaba con un sombrero de paja. «¿Ha pasado algo?», preguntó Isabel. «No sé si debería decírtelo», comenzó él, evitando mirarla. «Pero eres mi amiga y no puedo callármelo». Isabel sintió un nudo en el corazón. Ya se imaginaba lo que iba a oír. «Vi a Héctor anteayer», continuó Jorge. «En la cafetería El Pueblo, al otro lado de la ciudad. Estaba con una mujer. Estaban sentados en un rincón, detrás de una cortina, pero lo vi claramente». «¿Con qué mujer?». La voz de Isabela sonaba extrañamente tranquila, aunque por dentro se sentía destrozada. Jorge dudó. «No le vi la cara. Estaba de espaldas a mí. Tenía el pelo oscuro, más o menos de tu altura. Pero ellos», titubeó, «se cogían de la mano, y no parecía una cita de negocios». Isabela asintió. La descripción encajaba con decenas de mujeres de su ciudad, incluida Luciana. «Gracias por decírmelo», le apretó la mano a su amigo. «Aprecio tu sinceridad».
Isa, podría estar equivocado, añadió Jorge apresuradamente al ver su rostro pálido. Quizá no era él. No, era él, respondió Isabela en voz baja. Lo sé. Su conversación se vio interrumpida por el ruido de un coche que se acercaba. Un momento después, la verja se abrió y Luciana entró en el patio. La hermana menor de Isabel, alegre y emocional, hoy parecía pálida y demacrada. Su maquillaje, normalmente impecable, estaba apresurado y se le notaba la tensión en los ojos. «¡Feliz cumpleaños, mamá!». Lucía se abalanzó sobre Matilda para abrazarla, evitando cuidadosamente la mirada de su hermana. «Perdona por llegar tarde, me encuentro fatal». «¿Qué te pasa?». Matilda le tocó la frente a su hija. «No parece que tengas fiebre». «Será el estómago», respondió Luciana restándole importancia, y finalmente se volvió hacia su hermana. «Hola, Isabel». «Hola». Isabel miró atentamente a su hermana, notando su nerviosismo. «¿Cuánto tiempo sin verte?». «El trabajo». Luciana se encogió de hombros. «En el salón hay mucho ajetreo. Antes de la temporada de vacaciones todo el mundo quiere estar perfecto». Se dieron un abrazo incómodo. Isabela sintió cómo Luciana se tensaba al contacto. Su hermana olía al mismo perfume que había percibido en Héctor la noche anterior. «¿Cómo está Héctor?», preguntó Luciana, como de pasada, apartándose. «Bien», respondió Isabela con calma. «Hoy tiene una reunión con la dirección de Bogotá. Prometió venir más tarde». Algo pasó por los ojos de Luciana. ¿Alivio? ¿Decepción? Pero rápidamente apartó la mirada. «Entiendo. Pensaba que te acompañaría». «No, como ves». Isabela sonrió, sintiendo cómo se le helaba el corazón. «Ya conoces a Héctor. El trabajo es lo primero». Luciana asintió y se apresuró a reunirse con el resto de los invitados, claramente deseosa de evitar seguir hablando con su hermana. Isabela la miró mientras se alejaba, notando la inseguridad en los movimientos de la siempre elegante Luciana. Algo no estaba bien. Algo más allá de la evidente culpa. ¿Todo bien?». Jorge se acercó por detrás y le ofreció un vaso de limonada. «No lo sé», respondió Isabela con sinceridad. «Pero pienso averiguarlo». La comida transcurrió en un ambiente de alegría forzada. Isabela observaba a su hermana, que apenas tocaba la comida y solo bebía agua en lugar de su habitual vino. Luciana no dejaba de mirar el teléfono, como si esperara un mensaje importante. Héctor no apareció. A mitad de la fiesta, envió un mensaje diciendo que se había retrasado y que lamentaba no poder asistir. Isabela le mostró el mensaje a su madre, pero se dio cuenta de que Luciana también había recibido una notificación en su teléfono al mismo tiempo. Su hermana leyó el mensaje y se puso aún más pálida. Cuando los invitados comenzaron a marcharse, Isabela decidió que era hora de actuar. Ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre, con sospechas que la consumían por dentro. Si Héctor la estaba engañando con Luciana o con otra persona, quería saber la verdad. Después de despedirse de su madre y de los invitados, rechazó la oferta de Jorge de llevarla a casa. En lugar de eso, se subió a su pequeño coche y se dirigió, no a su casa, sino al Hotel Mirador, cuyo cheque había encontrado en la chaqueta de su marido. Era un viejo hotel de 2 pisos con el enlucido agrietado y un letrero de neón apagado. Un lugar para aquellos que no querían ser reconocidos, que venían aquí por 1 hora o 2 durante el día. Isabela aparcó en el lado opuesto de la calle y se quedó sentada, observando la entrada. No sabía lo que buscaba, pero sabía que tenía que estar allí. Hacia las 6 de la tarde, se acercó el coche de Héctor. A pesar de todas sus sospechas, ver a su marido aparcar en un lugar así fue un golpe duro. Salió del coche, miró a su alrededor y entró rápidamente en el hotel. Isabela sintió náuseas, así que ahí era donde tenía sus reuniones de negocios. Estaba a punto de marcharse, no podía soportar ver más, cuando se detuvo otro taxi. De él salió una mujer cuyo rostro Isabela no pudo distinguir desde esa distancia. Una figura esbelta, cabello oscuro. Ella también se volvió y se apresuró hacia la entrada. El sol se ponía, proyectando reflejos rojizos en las ventanas del hotel. Isabela estaba sentada en el coche, sintiendo que su mundo se derrumbaba. Toda la vida que había construido durante 8 años resultó ser una ilusión. O tal vez había sido ella misma quien había creado esa ilusión, cerrando los ojos ante las señales evidentes. Cuando oscureció por completo, Héctor salió del hotel. Se subió al coche y se marchó. 10 minutos después, una mujer salió y tomó un taxi. Isabela no pudo ver su rostro, pero había algo en su forma de andar que le resultaba familiar.
demasiado familiar. Era hora de volver a casa y enfrentarse cara a cara con su marido. Pero Isabela no estaba preparada para esa conversación. No hoy. Primero necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables que Héctor no pudiera negar. Arrancó el coche y se dirigió a casa, sintiendo cómo crecía en su interior una fría determinación. Si Héctor pensaba que era una ratón de biblioteca que aceptaría cualquier engaño, estaba muy equivocado. Isabela Montiel estaba decidida a descubrir toda la verdad, por muy amarga que fuera. Durante 3 días, Isabela vivió con un peso en el pecho. Tras descubrir el cheque del Hotel Mirador y hablar con Jorge, sus sospechas se convirtieron en un dolor agudo que le impedía respirar profundamente. Apenas dormía, tumbada junto a Héctor, y se sorprendía constantemente a sí misma estudiando su rostro, tratando de comprender cómo el hombre con el que había vivido 8 años podía mentir con tanta habilidad. El jueves, Héctor anunció durante el desayuno que tenía una reunión importante con un cliente en un pueblo vecino y que volvería tarde. La mentira habitual que Isabela antes se creía a pies juntillas. Ahora, cada palabra que pronunciaba le sonaba falsa. ¿Con qué cliente?, preguntó ella sin levantar la vista de la taza de café. Héctor dudó un instante, tan imperceptiblemente que antes ella no lo habría notado. El señor Gutiérrez, un granjero de Piedra Blanca, quiere pedir un préstamo para comprar maquinaria. Isabela sintió con la cabeza, fingiendo creerle. Una voz interior le decía que era una oportunidad para comprobar sus sospechas. ¿A qué hora volverás? No antes de las 9 de la noche. Héctor terminó su café. No me esperes para cenar. En cuanto se cerró la puerta, Isabela puso en marcha su plan. Llamó a María y le dijo que hoy la tienda abriría más tarde. Luego se vistió rápidamente, cogió las llaves del coche y salió a la calle, desde donde podía vigilar el banco. No tuvo que esperar mucho. A las 11, Héctor salió del edificio, se metió en el coche y se alejó del centro de la ciudad. Isabela lo siguió, manteniéndose a distancia para no ser vista. Esperaba que se dirigiera hacia Piedra Blanca, como había dicho durante el desayuno, pero Héctor giró en dirección contraria, hacia las afueras de Agua Dulce, donde se encontraban los barrios más pobres. El corazón de Isabela se aceleró cuando vio el letrero familiar del Hotel Mirador, el mismo del que era el cheque que Héctor llevaba en la chaqueta. Manteniendo la distancia, se detuvo en una esquina desde donde se veía bien la entrada del hotel. Héctor aparcó y miró a su alrededor antes de entrar. Parecía como si temiera ser visto. Isabel bajó la ventanilla para ver mejor la entrada y se preparó para una larga espera. 15 minutos más tarde, llegó un taxi. De él salió una mujer joven con gafas de sol y un pañuelo que le cubría parcialmente el rostro. A pesar de este disfraz, Isabela reconoció inmediatamente a su hermana Luciana. El mismo modo de andar, los mismos gestos, el mismo color de pelo. Luciana miró rápidamente a su alrededor y entró en el hotel. Isabela se quedó paralizada, mirando fijamente la entrada del hotel. En el fondo, esperaba estar equivocada, que todas sus sospechas fueran solo producto de su imaginación. Pero ahora no le quedaba ninguna duda. Héctor y Luciana, su marido y su hermana. El dolor se mezclaba con la ira, formando un nudo amargo en la garganta. Isabela apretó el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Quería irrumpir en el hotel, encontrarlos juntos, gritar, llorar, exigir explicaciones. Pero algo dentro de ella la retenía. La parte fría y calculadora de su mente le decía que eso no le aliviaría, que necesitaba más pruebas, más información. Se quedó sentada en el coche casi 1 hora, observando la entrada del hotel. Por fin se abrieron las puertas y salió Luciana. Volvió a mirar a su alrededor, se ajustó las gafas y la bufanda y tomó un taxi. 10 minutos más tarde apareció Héctor. A diferencia de Luciana, parecía relajado, incluso satisfecho. Se subió al coche y se marchó, no en dirección a Piedra Blanca, sino de vuelta al centro de la ciudad, aparentemente de regreso al banco. Isabela no siguió a ninguno de los dos. Se quedó sentada en el coche, sintiendo cómo la oprimía un peso cada vez mayor. Traición. Lo más cercano que tenía se había roto, destruido por una mentira. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no emitía ningún sonido. Solo miraba el hotel donde su marido se había reunido con su hermana. Cuando pasó la primera oleada de shock, Isabela arrancó el coche y se fue a casa. Necesitaba pensar, decidir qué hacer a continuación.
y sabía con certeza que no estaba preparada para una confrontación. En casa, Isabela subió directamente al despacho de Héctor. Nunca antes había invadido su espacio personal. Los límites eran importantes en su matrimonio. Pero ahora todas las fronteras se habían traspasado, y no por ella. El ordenador de Héctor no estaba protegido con una contraseña complicada. Utilizaba la fecha de su boda, lo que ahora a Isabel le parecía especialmente cínico. Encendió el ordenador y empezó a revisar metódicamente sus archivos, su correo electrónico y el historial del navegador. Al principio no encontró nada sospechoso. Documentos de trabajo, informes financieros, algunos juegos. Pero entonces Isabela encontró una carpeta oculta con fotos. Al abrirla, sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Había docenas de fotos de Héctor con diferentes mujeres, en la playa, en restaurantes, en habitaciones de hotel. En algunas fotos reconoció a vecinas de Agua Dulce, Valeria, la enfermera de la clínica local, Carmen, la dueña de la floristería, Diana, la profesora de la escuela donde Isabela había estudiado. También había caras desconocidas, seguramente mujeres de otras ciudades. Y por supuesto estaba Luciana. La mayoría de las fotos eran con ella. Héctor y Luciana en la costa, Héctor y Luciana en algún restaurante, Héctor y Luciana abrazados con la puesta de sol de fondo. En esas fotos parecían una pareja enamorada, sonrientes, felices, despreocupados. En el buzón de Héctor, Isabel encontró correspondencia con esas mujeres, una cuenta de la que ni siquiera sospechaba. Héctor les escribía mensajes similares a todas, cumplidos, promesas, planes para quedar. A cada una le decía algo especial, a cada una le juraba amor sincero. La correspondencia con Luciana era la más activa de los últimos meses. Isabela se obligó a leer varias cartas, ignorando el dolor que le partía el corazón. No puedo esperar a nuestro próximo encuentro. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Algún día estaremos juntos, te lo prometo. Luciana respondía con igual fervor. Pienso en ti cada minuto. ¿Cuánto tiempo más tendremos que escondernos? ¿Sospecha algo? Isabel hizo varias capturas de pantalla de las cartas más sinceras y las envió a su correo electrónico. Luego revisó metódicamente todas las demás carpetas del ordenador de Héctor. En una de ellas encontró un archivo llamado Encuentros, donde Héctor llevaba una especie de diario de sus romances. Había anotaciones sobre sus citas, breves notas sobre cada mujer y las fechas en que comenzaron sus relaciones. A juzgar por estos registros, Héctor le había sido infiel casi desde el principio de su matrimonio. La primera entrada databa de solo un año después de la boda. La relación con Luciana había comenzado hacía unos 10 meses, casi inmediatamente después de que su hermana regresara a Agua Dulce, tras 2 años trabajando en Bogotá. En el archivo se indicaba que Luciana era un caso especial, más serio de lo habitual. Isabel apagó el ordenador y lo dejó exactamente como lo había encontrado. Luego bajó a la cocina y empezó a preparar la cena mecánicamente, aunque no tenía nada de apetito. Se movía como un robot, tratando de asimilar todo lo que había descubierto. Héctor regresó a casa a las 9:30, tal y como había prometido. Entró en la casa silbando una melodía, e Isabel pensó que nunca había sentido tanto rechazo hacia una persona. «Hola, cariño», la besó en la mejilla. «Perdona por llegar tarde». La reunión se alargó. «¿Cómo ha ido?», preguntó Isabela sin mirarlo. «¿El señor Gutiérrez obtendrá el crédito?». Héctor se quedó paralizado por un instante, pero rápidamente se recompuso. «Sí, las condiciones están acordadas. Mañana firmaremos los documentos». «Estupendo», dijo Isabela, colocando el plato con la cena delante de él. «Debes de estar hambriento después de un día tan largo». Él se puso a comer con apetito, hablando de una reunión inexistente con un granjero, del camino, del tiempo. Isabela escuchaba y asentía, sorprendida de lo fácil que le resultaba mentir, de lo natural que le salían los detalles que no existían. ¿Cuántas veces en su matrimonio había oído historias similares y había creído cada palabra? «¿Qué tal tu día?», preguntó Héctor entre bocado y bocado. «Normal», respondió Isabela. «Ha venido tu clienta, la señora Morales. Te ha elogiado mucho». Héctor asintió sin darse cuenta de que la señora Morales era una de las mujeres que aparecían en las fotos de su ordenador. ¿O es que estaba tan acostumbrado a mentir que ya no distinguía entre la verdad y la ficción? «Es una buena mujer», dijo. «Y una clienta valiosa para el banco». «Y una de tus amantes», pensó Isabela, pero no dijo nada. Después de cenar,
Héctor se fue al salón a ver el partido de fútbol y Isabela se quedó a lavar los platos. Fregaba mecánicamente los platos, pensando en lo que había descubierto ese día. Su marido era un mujeriego empedernido, su hermana era su amante. Quizás ni siquiera la principal, solo una más entre muchas. Tenía ganas de salir al salón, plantarse delante de Héctor y decirle todo lo que pensaba, tirarle en cara las pruebas de su infidelidad, exigirle una explicación, hacerle sentir al menos una parte del dolor que ella estaba sintiendo. Quería llamar a Luciana, gritarle, preguntarle cómo había podido hacerle eso a su propia hermana. Pero Isabela no hizo ni lo uno ni lo otro. Algo en su interior le decía que una confrontación directa no era la mejor solución en ese momento. Héctor era astuto. Encontraría la manera de negarlo todo o de darle la vuelta a la tortilla para que ella quedara como la culpable. Y Luciana, bueno, su hermana claramente no había tenido remordimientos durante todos esos meses en los que había estado saliendo con el marido de Isabela. Era poco probable que sus palabras cambiaran nada. No, necesitaba otro enfoque. Isabel sentía que necesitaba saber más, no solo sobre la relación entre Héctor y Luciana, sino también sobre las otras mujeres. Quería comprender el panorama completo de la traición y reunir todas las pruebas posibles, y luego decidir qué hacer a continuación. Cuando terminó de fregar los platos, subió al dormitorio. Héctor se quedó abajo, absorto en el partido. Isabela se acostó en la cama y se quedó mirando al techo durante un largo rato, analizando la situación. Su vida, tan correcta y predecible hasta hoy, se desmoronaba ante sus ojos. Todos sus planes, todas sus esperanzas, todo resultó estar construido sobre una mentira. Pero en lo más profundo de su alma, Isabela sentía algo más, además del dolor y la decepción, una sensación de libertad. Era como si por fin le hubieran quitado una venda de los ojos y pudiera ver la realidad tal y como era. Isabela siempre se había enorgullecido de su capacidad para ver a las personas tal y como eran. Podía determinar el carácter de alguien en unos minutos de conversación. Podía saber si un cliente de su tienda mentía sobre sus gustos literarios. Pero no había podido descifrar a su propio marido, el hombre con el que había compartido la cama durante 8 años. No vio, o no quiso ver, su verdadera esencia. Bueno, ahora sabía la verdad, y no iba a volver a cerrar los ojos ante ella. Por la mañana, cuando Héctor se fue a trabajar, Isabela volvió a subir a su despacho. Quería asegurarse de que no se le había escapado nada importante. Esta vez se fijó en el teléfono de Héctor, o más bien en su segundo teléfono, que solía dejar en casa, pensando que su mujer no sabía que existía. Isabela lo encontró en el cajón del escritorio, escondido bajo una pila de papeles. El teléfono no tenía contraseña. Seguramente Héctor estaba seguro de que su escondite era seguro. Al revisar los mensajes, Isabela encontró aún más pruebas de la infidelidad de su marido. Mensajes de Valeria. Ayer fue mágico. ¿Cuándo nos vemos? De Carmen. Te echo de menos. Hace 3 días que no nos vemos. De Diana. Estoy deseando que llegue nuestro viaje a la costa el mes que viene. ¿Ya has reservado la casa? Y por supuesto, muchos mensajes de Luciana. El último, enviado ayer por la noche, después de su encuentro en el hotel. Necesito hablar contigo en serio. Es importante. Isabela hizo fotos de los mensajes más explícitos con su teléfono y devolvió el móvil de Héctor a su sitio. Luego se sentó a su escritorio y pensó en qué hacer a continuación. El divorcio era la solución obvia. No podía ni quería seguir con un hombre que la había engañado de forma tan sistemática y despiadada. Pero un simple divorcio no le daba la sensación de justicia, venganza. Isabela no estaba segura de cuál era la palabra adecuada. Quería que Héctor sintiera al menos una parte del dolor que ella sentía. Quería que todas esas mujeres, incluida Luciana, supieran que no eran únicas ni especiales en su vida, sino solo líneas en una lista, citas en una agenda. El plan comenzó a tomar forma en su cabeza. En 2 semanas era el cumpleaños de su madre, una gran celebración familiar en la que se reunirían todos los parientes y amigos cercanos. Allí estaría Luciana, estaría Héctor. Quizás también algunas de las otras mujeres. Agua Dulce era un pueblo pequeño, todos se conocían. Sería el momento ideal para revelar la verdad. Pero hasta entonces, necesitaba reunir más información, más pruebas, y lo más importante, no debía dejar que Héctor o Luciana se dieran cuenta de que ya lo sabía todo. Isabel bajó a la cocina y se preparó un café. Por primera vez en los últimos días se sentía mejor. Tenía un plan.
Y aunque el dolor no había desaparecido, se mezclaba con un nuevo sentimiento, la determinación. Llamó a Jorge y quedó con él en su taller. Necesitaba un aliado, alguien que la ayudara a reunir información y en quien pudiera confiar plenamente. Al salir de casa, Isabela se volvió. Era la casa que había construido junto a Héctor, la casa en la que había sido feliz, o al menos eso creía. ¿Cuántas cosas habían pasado allí en 8 años? ¿Cuántos planes habían hecho sentados en el porche por las tardes? Todos esos planes parecían ahora promesas vacías, espejismos. Isabela se subió al coche y se dirigió a casa de Jorge. Aún no sabía exactamente qué haría después de revelar la verdad. Si se marcharía de Agua Dulce, si empezaría una nueva vida en otro lugar, o si se quedaría allí, donde conocía cada rincón y a cada uno de sus habitantes. Pero una cosa sabía con certeza: su vida con Héctor había terminado, y tenía la intención de ponerle fin de tal manera que él nunca olvidara a Isabel Montiel. A Isabel siempre le habían gustado las novelas policíacas. En su librería tenía una estantería entera dedicada a misterios e investigaciones, desde la clásica Agatha Christie hasta autores contemporáneos. Nunca pensó que se convertiría en detective en su propia vida. Había pasado una semana desde que vio a Héctor y Luciana juntos en el hotel y descubrió las pruebas de las numerosas infidelidades de su marido. Durante ese tiempo, aprendió a fingir con maestría. Sonreía a Héctor durante el desayuno, hablaba de trivialidades cotidianas, ni siquiera se negaba a cumplir con sus obligaciones conyugales, aunque cada caricia de su marido le provocaba ahora un temblor interno de repugnancia. Cuanto más pensaba en la situación, más claro tenía que quería saber toda la verdad, no solo sobre la relación de Héctor con Luciana, sino también sobre otras mujeres, sobre el alcance de la traición. Y lo más importante, cuánto tiempo llevaban todos al tanto de las aventuras de su marido, mientras ella permanecía en una feliz ignorancia. El lunes por la mañana, cuando Héctor se fue a trabajar, Isabela llamó a María y le dijo que la tienda abriría más tarde ese día. Luego se puso un vestido sencillo, se maquilló lo mínimo y se dirigió al centro de la ciudad. La primera parada fue el bar El Toro, un pequeño local con terraza que daba a la plaza principal de Agua Dulce. Este bar era frecuentado por los empleados del banco después del trabajo, y Héctor no era una excepción. El bar acababa de abrir y casi no había clientes. Detrás de la barra, Raúl, un hombre corpulento de unos 50 años con un bigote que parecía una oruga, limpiaba vasos. Era el dueño del bar y la principal fuente de chismes de la ciudad. «Buenos días, señora Reina», la saludó Raúl con ligera sorpresa. La esposa del banquero rara vez entraba en su local, sobre todo a una hora tan temprana. «¿En qué puedo ayudarla?» «Café, por favor». Isabela se sentó en la barra. «Y un poco de información, si no le importa». Raúl le puso delante una taza de café aromático. «¿Información?». Se tensó ligeramente. «¿De qué tipo?». «Sobre mi marido», dijo Isabela sin rodeos. «Sé que Héctor es un cliente habitual aquí, y no siempre viene solo». El camarero apartó la mirada claramente incómodo. «Señora Isabela, no soy de los que hablan de sus clientes». «Raúl», Isabela le puso la mano en el antebrazo. «Ya sé lo básico, los he visto juntos, pero necesito detalles. ¿Con qué frecuencia? ¿Quién más?». Raúl suspiró, miró a su alrededor, se aseguró de que nadie los oyera y se inclinó hacia ella. Su marido, ¿cómo decirlo?, le gusta la atención femenina y la recibe en exceso. «Dime nombres», exigió Isabela. «No puedo», comenzó Raúl, pero se detuvo al ver la expresión de su rostro. «Está bien, usted merece saber la verdad. La que más ve es Valeria Ortiz, una enfermera de la clínica. Suelen sentarse en una mesa en la esquina, la que está detrás de la columna. A veces viene con Carmen, la florista, que deja su coche en la calle de al lado y entra por la puerta trasera». Isabela asintió. Ya había visto esos nombres en la correspondencia de Héctor. «¿Y Luciana? ¿Mi hermana?». Raúl apartó la mirada. «Ellos son más cautelosos, pero sí, con ella también. Normalmente se ven en otro sitio, en la laguna, a las afueras. Van allí cuando no quieren que los vean». «¿Cuánto tiempo lleva esto?». Isabela intentaba hablar con calma, aunque por dentro estaba que hervía. «Con Valeria ya son 3 años, como mínimo», dijo Raúl encogiéndose de hombros. «Con Carmen es menos, ella le ha echado el ojo desde hace tiempo. Y con tu hermana», titubeó, 8 meses desde que volvió a la ciudad». Isabela apretó la taza de café con tanta fuerza
que se le pusieron blancos los nudillos. 8 meses, todas las cenas familiares, todas las fiestas del último año. Luciana y Héctor le habían mentido a la cara todo ese tiempo. ¿Hay alguien más?, preguntó ella, tratando de no delatar sus emociones. Raúl dudó, claramente incómodo. ¿Estás segura de que quieres saberlo? Por supuesto. Hay rumores sobre la esposa del señor Aguilera, socio de su marido. Yo no la he visto, pero dicen... Hizo un gesto indefinido con la mano. Y también estaba la profesora de la escuela, Diana Pérez. Y la nueva del ayuntamiento. ¿Cómo se llama? Lorena. Con cada nuevo nombre, Isabel sentía cómo crecía en su interior una fría ira. ¿Cuántas mujeres había tenido Héctor? ¿Cómo había podido estar tan ciega todos estos años? Gracias, Raúl, dijo, dejando la taza y colocando sobre la barra un billete que superaba con creces el precio del café. Por tu sinceridad. Señora Isabel, el camarero se movía incómodo de un pie a otro. ¿Qué va a hacer? Ella sonrió, una sonrisa fría y calculadora, muy diferente a la habitual. Aún no lo sé, pero cuando lo sepa, toda la ciudad lo sabrá. La siguiente parada fue el salón de belleza Belladona, donde trabajaba Carmen González, una de las mujeres mencionadas por Raúl y que aparecía en la correspondencia de Héctor. Isabel nunca había sido clienta de ese salón, ya que prefería un establecimiento más modesto, cerca de su casa. Pero hoy había decidido cambiar de imagen. El salón estaba situado en el barrio de moda de Agua Dulce, cerca del banco donde trabajaba Héctor. Dentro olía a laca y a cosméticos caros. Detrás del mostrador de recepción había una joven con un maquillaje llamativo. ¿En qué puedo ayudarla, señora?, sonrió. Necesito un corte de pelo, dijo Isabela. Y me gustaría que me atendiera Carmen. Me la han recomendado. Por supuesto, asintió la chica. Carmen está ocupada ahora, pero estará libre en 20 minutos. ¿Puede esperar? Isabela asintió y se sentó en una silla de la sala de espera, cogiendo una revista. No leía, sino que observaba el salón a través del reflejo en el gran espejo. Carmen trabajaba con una clienta en el rincón más alejado, una mujer delgada de unos 30 años, con pintalabios rojo brillante, muy diferente de la modesta Isabela. Reía a carcajadas, gesticulaba y coqueteaba con el peluquero que trabajaba en la silla contigua, la típica amante, llamativa, ruidosa, que atraía la atención. Cuando terminó con la clienta, Carmen se acercó al mostrador de la recepcionista y le preguntó algo. La chica señaló a Isabel, y Carmen finalmente se volvió para mirar a la nueva clienta. Su rostro palideció notablemente al reconocer a la esposa de Héctor. «Señora Reynal», dijo con una sonrisa forzada. «¡Qué sorpresa! ¿Quería cortarse el pelo?» «Y hablar», añadió Isabel en voz baja, levantándose de la silla. «A solas, si es posible». Carmen dudó solo un segundo, luego asintió y llevó a Isabel a un rincón alejado del salón, donde había una silla libre, relativamente aislada del resto. «¿Qué quieres?», preguntó Carmen cuando Isabela se sentó en la silla. En su voz se percibía un tono desafiante. No tenía intención de fingir arrepentimiento ni miedo. «Para empezar, un nuevo corte», respondió Isabela con calma. «¿Me recomiendas algo más moderno?» Carmen la miró con desconfianza, tratando de entender qué estaba pasando. «¿Has venido aquí a cortarte el pelo? ¿En serio? ¿Qué te sorprende?» Isabela la miró a los ojos a través del espejo. «Que sepa lo que sé de ti. Y de Héctor no significa que no pueda apreciar tu profesionalidad como peluquera». Carmen se quedó inmóvil, con el peine y las tijeras en las manos. «¿Lo sabes?» «Por supuesto». Isabela se encogió de hombros, como si se tratara de algo sin importancia. «Sé todo sobre vosotros. Sobre ti, sobre Valeria, sobre Diana, de mi hermana». Carmen bajó las manos y miró a Isabela con una nueva expresión, una mezcla de sorpresa y respeto. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó. «¿Armar un escándalo? ¿Vengarte?» «Aún no lo he decidido», respondió Isabela con sinceridad. «Pero antes de tomar una decisión, quiero saber toda la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con mi marido?» Carmen dudó, pero algo en la mirada directa de Isabel la obligó a responder. «Unos 2 años. Nos conocimos en una fiesta de la empresa. Yo estaba peinando a las empleadas. Él era muy insistente». «¿Y sabías que estaba casado?» «Sí», respondió Carmen sin vacilar.
Pero él te dijo que lo vuestro había terminado hacía tiempo, que solo seguíais juntos por aparentar, que ibais a divorciaros, pero que aún no estabais preparados para anunciarlo públicamente. Isabel sonrió con amargura. Táctica típica de un infiel: presentar su matrimonio como una ficción para justificar sus infidelidades. ¿Y te lo creíste? Al principio sí. Carmen se encogió de hombros. Después, no sé. Pero para entonces ya estaba enamorada. ¿Sigues viéndolo? Carmen apartó la mirada. A veces, menos que antes. Ha encontrado otros intereses. Mi hermana, asintió Isabela. Y no solo eso. Carmen apretó los labios. Héctor no es de los que se conforman con una sola mujer, ni siquiera con 2 o 3. Isabela miró atentamente a su rival. Carmen no sentía rencor ni deseaba hacer daño, solo cansancio y, tal vez, su propia decepción. ¿Sabías de las otras?, preguntó Isabela. Lo imaginaba. Carmen finalmente comenzó a cortar el cabello de Isabela, como si la acción física le ayudara a hablar. A veces cancelaba las citas en el último momento. A veces veía en su camisa restos de pintalabios que yo no uso. Y luego se cayó. ¿Y luego? Una vez me encontré con Valeria en la farmacia. Empezamos a hablar y, de alguna manera, salió el nombre de Héctor. Ella dijo algo que solo podía saber si... Bueno, ya sabes. Las dos nos quedamos calladas y luego hicimos como si nada hubiera pasado. Isabela asintió con la cabeza. 2 amantes que se enteraron por casualidad la una de la otra, pero decidieron guardar silencio. Me pregunto cuántas mujeres más en Agua Dulce se habrán encontrado en una situación similar. ¿Y mi hermana?, preguntó Isabel. ¿Sabías algo de ella? Solo rumores, respondió Carmen mientras seguía peinando a Isabel. En los últimos meses corrían rumores por la ciudad, pero yo no les daba crédito. Me parecían demasiado, incluso para Héctor. ¿Y qué hay de la esposa del señor Aguilar?, preguntó Isabela. ¿Elena? Carmen detuvo su trabajo por un momento. ¿Cómo lo sabes? Tengo mis fuentes, respondió Isabela evasivamente. ¿Es cierto? ¿Ella también? No lo sé con certeza. Carmen volvió a la peluquería. Pero Héctor y el señor Aguilera viajan a menudo juntos a Bogotá por asuntos del banco. Y Elena a veces los acompaña. Y otras veces se queda con Héctor cuando su marido regresa antes. Isabel intentó asimilar la información. Elena Aguilar era una mujer elegante y refinada de unos 40 años, esposa de uno de los empresarios más influyentes de Agua Dulce. Tenían una familia maravillosa, 2 hijos adolescentes, un matrimonio perfecto. Al menos, eso parecía desde fuera. ¿Quieres que te haga un corte muy corto?, le propuso Carmen de improviso. Te cambiará por completo, nueva vida, nuevo peinado. Isabel se miró en el espejo y asintió con la cabeza. Adelante, es el momento de cambiar. Con su nuevo corte de pelo, corto y con mechones desiguales que le afilaban y marcaban más el rostro, Isabela se sentía una persona diferente. Se miró en el espejo y vio a una mujer que no conocía, decidida, fuerte, dispuesta a luchar por la justicia. Al salir del salón de Carmen, se dirigió a otra dirección de su lista: la cafetería Mirador, situada en una colina con vistas a la ciudad. Era un local caro, frecuentado principalmente por turistas y habitantes acomodados de Agua Dulce. Isabela sabía que los viernes allí se reunían para almorzar los banqueros y empresarios de la ciudad, entre ellos Héctor y su socio, Rafael Aguilar. A esa hora del día, la cafetería estaba casi vacía. Isabela se sentó a una mesa en la terraza, pidió un té y se puso a esperar. Sus informantes le habían dicho que Elena Aguilar solía almorzar allí los lunes con sus amigas. No tuvo que esperar mucho. Alrededor del mediodía, una mujer elegante con un traje claro y gafas oscuras salió a la terraza. Era Elena Aguilar. Estaba sola, lo que sorprendió un poco a Isabela, pero le facilitó la tarea. Elena la vio y se quedó inmóvil por un instante, dudando claramente si acercarse a saludar o hacer como si no la hubiera visto. La etiqueta ganó y se dirigió a la mesa de Isabel. «Isabel, qué sorpresa», dijo Elena, esbozando una sonrisa. «No sabía que venías al Mirador». «He decidido darme un capricho», respondió Isabela. «Por cierto, tu consejo sobre mi nuevo look ha sido muy acertado. Como ves, me he decidido por un corte de pelo corto». Elena la miró con cierta perplejidad. No eran amigas íntimas y nunca hablaban de peinados. «Te queda genial»,
dijo por fin. Te queda muy bien. ¿Te apuntas? Propuso Isabela señalando una silla libre. Estaba a punto de pedir algo para comer. No me gusta comer sola. Elena dudó solo un instante y luego se sentó frente a ella. No tengo mucho tiempo, pero para un almuerzo rápido sí que me da. Hicieron el pedido y charlaron unos minutos sobre cosas sin importancia. El tiempo, la nueva exposición en la Galería Municipal, los últimos cotilleos sobre el alcalde. Isabela esperaba el momento adecuado para pasar al verdadero motivo de la reunión. Rafael viene mucho a Bogotá últimamente, ¿verdad?, preguntó ella como de pasada, cuando les trajeron las ensaladas. Héctor también viaja allí constantemente por asuntos del banco. Elena se tensó, pero mantuvo una expresión impasible. Sí, tienen muchos proyectos juntos. Y tú a veces los acompañas, ¿verdad? A veces, respondió Elena con cautela. Cuando puedo. En Bogotá hay buenas tiendas. Isabela dio un sorbo al vino. Y a veces te quedas allí con Héctor, cuando Rafael vuelve antes. ¿También por las tiendas? La copa en la mano de Elena tembló y unas gotas de vino cayeron sobre el mantel. Dejó lentamente la copa y miró a Isabela, quitándose por primera vez las gafas oscuras. ¿Qué quieres de mí, Isabela? Su voz se volvió suave y tensa. La verdad, respondió Isabela con sencillez. ¿Te acuestas con mi marido? Elena miró a su alrededor, pero no había nadie en la terraza, salvo ellas y un anciano turista que dormitaba en una mesa lejana. Ha sido varias veces, dijo ella por fin. No de forma habitual. Y hace tiempo que terminó. ¿Cuándo exactamente? Hace unos 6 meses. Elena se enderezó. Escucha, sé cómo parece, pero entre nosotros no ha habido nada serio. Solo atracción física, un error. Rafael y yo estábamos pasando por un momento difícil y yo... No te juzgo, la interrumpió Isabela. Solo recopilo información. Elena la miró sorprendida. ¿No estás enfadada? ¿Contigo? No. ¿Con Héctor? Por supuesto. Isabela dejó el tenedor. Solo eres una más, Elena. Mi marido colecciona mujeres como otros coleccionan sellos o monedas. Y me interesa saber si tu marido sabía de tus diversiones con Héctor. Elena palideció. No. Y espero que no se lo vayas a contar. Depende de lo sincera que seas conmigo. Isabela se inclinó hacia ella. Necesito nombres, Elena. Todas las mujeres con las que ha estado Héctor. Todas las que conozcas. ¿Para qué? Elena jugueteaba nerviosamente con el mantelito. ¿Qué piensas hacer? Todavía no lo he decidido, respondió Isabela con sinceridad. Pero cuando lo haga, quiero estar preparada. ¿Los nombres? Elena suspiró y comenzó a hablar, en voz baja y rápida, como si quisiera deshacerse cuanto antes de un pesado fardo. Mencionó varios nombres que Isabela ya conocía y añadió algunos nuevos. Con cada nombre, el cuadro se iba completando. Tiene un sistema, dijo Elena. Nunca queda con diferentes mujeres en los mismos sitios. Para cada una tiene su restaurante, su hotel, sus días de la semana. Así es más fácil no confundirse y evitar encuentros incómodos. «¡Qué previsor!», comentó Isabela con sequedad. «¿Y qué hay de mi hermana? ¿De Luciana? ¿Sabes algo de ella?» Elena apartó la mirada. «He oído cosas, pero no sé nada seguro. Héctor se ha vuelto muy reservado en los últimos meses, más cauteloso». «¿Por qué?», Isabela se tensó. ¿Ha cambiado algo?» «No lo sé», respondió Elena encogiéndose de hombros. «Pero corren rumores de que su relación con tu hermana es más seria de lo habitual, que incluso está pensando en divorciarse». Esas palabras golpearon a Isabela más fuerte de lo que esperaba. Una cosa eran las infidelidades, las aventuras, la traición física, pero otra muy distinta eran los planes de futuro sin ella, con su hermana. «Gracias por tu sinceridad», dijo, ordenando sus pensamientos. «Te lo agradezco». «¿Qué vas a hacer, Isabel?», preguntó Elena en voz baja. «Aún no lo sé, pero te prometo que te lo diré con antelación». Isabela dejó sobre la mesa un billete que cubría el coste de la comida y se levantó. «Que aproveche, Elena». Se marchó sintiendo la mirada de Elena sobre ella. Ahora necesitaba estar sola, asimilar toda la información recibida y decidir qué hacer a continuación. Una semana antes de la fecha prevista, Isabela recibió una llamada de su madre. Matilda Parra rara vez usaba el teléfono, prefería las visitas personales, por lo que la llamada en sí misma era todo un acontecimiento. «Hija», la voz de su madre sonaba solemne.
He decidido organizar una gran fiesta para mi cumpleaños el próximo sábado. Invitaremos a toda la familia, a los amigos, a los vecinos. Ya tienes 65 años, hay que celebrarlo como es debido. Isabela sonrió. Su madre nunca había organizado grandes celebraciones, limitándose a una modesta comida familiar después de la misa del domingo. El repentino deseo de celebrar una fiesta era inesperado, pero muy oportuno. Es una idea estupenda, mamá, dijo Isabela. ¿Te ayudo con los preparativos? Por supuesto, querida. Ya he encargado la tarta en la pastelería, pero hay que pensar en el resto del menú, la decoración. Matilda hizo una pausa. Y tú dale la invitación a Héctor, y llama a tu hermana, no consigo localizarla. Isabela se tensó al oír el nombre de Luciana. Después de todo lo que había descubierto, lo último que quería era hablar con su hermana. Pero no podía negarse, habría despertado sospechas. Está bien, mamá. Me pondré en contacto con ella. Después de hablar con su madre, Isabela se quedó sentada mucho tiempo mirando el teléfono. La fiesta que se avecinaba parecía el momento ideal para su plan. Todos estarían allí, la familia, los amigos, los vecinos, testigos. Abrió el portátil y creó una nueva carpeta, a la que llamó Cumpleaños de Mamá. Dentro, sistematizó todas las pruebas que había reunido. Capturas de pantalla de los mensajes de Héctor con sus amantes, fotos, notas con nombres y fechas. Si iba a revelar toda la verdad en la fiesta, las pruebas debían ser irrefutables. Isabela hizo una lista de las mujeres con las que Héctor había tenido relaciones. La lista resultó más larga de lo que esperaba. 12 nombres, y esos eran solo los que conocía con certeza. A algunas de esas mujeres las conocía personalmente, con algunas incluso era amiga. La traición resultó ser muy compleja. No solo su marido y su hermana, sino también sus amigas, sus conocidos, toda la ciudad, que parecía saber de las infidelidades de Héctor, pero guardaba silencio. Una vez reunidas todas las pruebas, Isabela decidió cumplir el deseo de su madre y llamar a Luciana. Marcó el número de su hermana y se preparó para una conversación desagradable. ¿Hola? La voz de Luciana sonaba cansada, como si acabara de despertarse, aunque ya era mediodía. Soy Isabel. Mamá te pide que te diga que el próximo sábado dará una gran fiesta para celebrar su cumpleaños. Estás invitada. Isabel se esforzó por hablar con neutralidad, sin dejar traslucir sus emociones. Ah. Luciana se quedó en silencio por un momento. Está bien, dile a mamá que iré. Por cierto, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Perfecto, respondió Isabela secamente. Nunca me he sentido mejor. ¿En serio? Se notaba la sorpresa en la voz de Luciana. Ah. Héctor me ha dicho que últimamente estás muy nerviosa. Isabela apretó el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Así que estaban hablando de ella. Su marido y su hermana, sus amantes, hablando de ella, analizando su comportamiento, quizá incluso riéndose. Héctor se equivoca, respondió ella con tono gélido. Estoy completamente tranquila. ¿Y tú? Últimamente no tienes buen aspecto. ¿Yo? Luciana estaba claramente desconcertada. ¿Por qué lo dices? No nos hemos visto. Es solo que mamá me dijo que estabas pálida y que a menudo cancelabas las citas con ella, mintió Isabela. Me preocupé. No es nada grave, respondió rápidamente Luciana. Solo tengo mucho trabajo en el salón. Es temporada de bodas, ya sabes. Claro, Isabela hizo una pausa. Bueno, hasta el sábado. Y Luciana, cuídate. Sabes que puedes contar conmigo si necesitas algo, ¿verdad? La última frase, pronunciada con fingida preocupación, estaba calculada para hacer sentir culpable a su hermana. A juzgar por la risa nerviosa de Luciana, había logrado su objetivo. Gracias, Isabela. Yo te lo agradezco. Después de hablar con su hermana, Isabela decidió comprobar un detalle más. Recordaba que, en el cumpleaños de su madre, Luciana estaba pálida, había rechazado el vino y había salido a menudo, supuestamente al baño. Esos síntomas, junto con la información de que su relación con Héctor duraba ya varios meses, le llevaron a una conclusión que le heló el corazón. Isabela cogió el bolso y se dirigió a una farmacia al otro lado de la ciudad, no a la que solía ir, sino a una pequeña y discreta farmacia en un barrio obrero. Allí conocía a la farmacéutica, Rosa Méndez, una mujer charlatana de mediana edad que sabía todo sobre todos en agua dulce. El timbre de la puerta sonó cuando Isabela entró. Rosa estaba detrás del mostrador, ordenando cajas de medicamentos.
Al ver a Isabela se iluminó. «Señora reina, qué sorpresa. No viene por aquí muy a menudo. ¿En qué puedo ayudarla?» «Hola, Rosa», dijo Isabela acercándose al mostrador. «Necesito vitaminas. Y además, estoy preocupada por mi hermana, Luciana. Últimamente no tiene buen aspecto, pero se niega a ir al médico». Rosa asintió con comprensión. «Sí, los jóvenes de hoy en día no se preocupan por su salud hasta que les pasa algo grave». «Exacto», asintió Isabel. «¿Sabes si ha pasado por aquí últimamente? ¿Ha comprado algo para las náuseas o los mareos?» Los ojos de Rosa se iluminaron. Le encantaba compartir información, sobre todo con clientes tan respetables como la esposa de un banquero. «¿Tu hermana?» «Sí, vino», dijo Rosa, inclinándose hacia ella y bajando la voz. «Hace más o menos un mes. Compró una prueba de embarazo y volvió a por otra unos días después. Pensé que el primero había dado positivo y quería asegurarse». Isabela sintió cómo se le encogía el corazón. Una cosa era sospechar y otra muy distinta saberlo con certeza. «¿Estás segura de que era ella?», preguntó Isabela tratando de mantener la calma. «Absolutamente», asintió Rosa. «Me sorprendió. Tu hermana no está casada, que yo sepa». «No, no está casada», confirmó Isabela. «Pero tiene un amigo, una relación antigua». Rosa sonrió con complicidad. «Bueno, en nuestros tiempos es normal. Lo importante es que se quieran». Isabela se obligó a sonreír. «Por supuesto. ¿Y no te fijaste en cómo estaba? ¿Feliz? ¿Preocupada?» «Más bien lo segundo», reflexionó Rosa. «Estaba muy nerviosa, con prisas. Y la última vez que vino a por vitaminas para embarazadas, estaba llorando. Le ofrecí un tranquilizante, pero lo rechazó. Dijo que no podía tomarlo en su estado. Entonces ha decidido tener al niño», dijo Isabela en voz baja, más para sí misma que para Rosa. «Parece ser», asintió la farmacéutica. «Me alegro por ella. Los niños son una bendición». Isabela compró las vitaminas de forma mecánica y se despidió de Rosa, prometiéndole que volvería a pasar más a menudo. Al salir de la farmacia se detuvo, tratando de asimilar la información recibida. Luciana estaba embarazada. De Héctor. Su propia hermana estaba esperando un hijo de su marido. La situación, que parecía insoportable, se volvió aún peor. Caminaba lentamente por las calles de Agua Dulce, sin prestar atención a los saludos de sus conocidos. Sus pensamientos giraban en torno a una sola pregunta. ¿Sabía Héctor que Luciana estaba embarazada? Y si era así, ¿cómo había reaccionado? Al llegar a casa, Isabel subió al despacho de Héctor. Su marido estaba en el trabajo y no volvería hasta la noche. Tenía una cena de negocios, que como ella ya sabía, significaba una cita con una de sus amantes. Volvió a encender su ordenador utilizando la contraseña, la fecha de su boda. Esa ironía ya no le provocaba amargura, solo un cansado asombro. Ahora buscaba algo concreto, la correspondencia con Luciana del último mes. Pronto encontró lo que buscaba. En una de las últimas cartas, Luciana escribía: «Ya no puedo seguir ocultándolo, pronto se notará y todos se enterarán. Tenemos que decidir qué hacer. Espero tu decisión». La respuesta de Héctor era ambigua. «Dame un poco de tiempo. Es un paso importante, no podemos dejarlo todo así». Así que eso era. Héctor sabía que estaba embarazada, pero no se apresuraba a tomar una decisión. Isabela sonrió con amargura. Típico de Héctor, egoísta, evasivo, solo pensando en sí mismo. Comprobó las fechas de los mensajes. El último mensaje de Luciana había sido enviado hacía 3 días. Eso significaba que Héctor todavía estaba pensándolo. Y mientras lo pensaba, seguía saliendo con otras mujeres, incluida Valeria, con quien, según las anotaciones de su agenda, tenía una cita esa noche. Isabela cerró el correo y abrió la carpeta con las fotos. Allí encontró varias fotos recientes con Luciana. Estaban en la playa, en algún restaurante. En todas las fotos, Luciana sonreía feliz, mirando a Héctor con adoración. Isabela sintió una punzada de dolor, no de celos, sino de decepción. ¿Cómo podía su inteligente y fuerte hermana enamorarse tan ciegamente de un hombre como Héctor? ¿Cómo no veía su verdadera esencia? Héctor regresó a casa tarde, después de las 11 de la noche. Olía a vino caro y a perfume femenino. El perfume de Valeria, dulce, con notas de vainilla. Parecía satisfecho y relajado, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. «Perdona por llegar tarde, querida», dijo besando a Isabela en la mejilla. «Se me alargó la reunión». «No pasa nada», respondió ella con calma. «Por cierto,
Mamá va a dar una gran fiesta para celebrar su cumpleaños el próximo sábado. Estamos invitados. Héctor frunció el ceño. ¿El sábado? Puede que tenga una reunión importante en Bogotá. Cancélala, dijo Isabela con firmeza. Es importante para mamá y para mí. Quiero que vayamos juntos. Héctor parecía sorprendido, ya que Isabela no solía insistir cuando él se negaba a asistir a eventos familiares. Pero rápidamente se recompuso y sonrió. Está bien, si es tan importante para ti, pospondré la reunión. Gracias, respondió Isabela con una sonrisa. Y otra cosa, he notado que Luciana no tiene buen aspecto últimamente. ¿Sabes qué le pasa? Tú la ves a menudo en el banco. Héctor se tensó, pero mantuvo una expresión impasible. No, rara vez nos cruzamos. Viene a pagar el crédito, pero apenas nos saludamos. ¿Qué le pasa? No lo sé, respondió Isabela encogiéndose de hombros. Solo que mamá dice que está pálida, que no bebe vino y que va mucho al baño. Héctor se dio la vuelta, fingiendo buscar algo en la nevera. No tengo ni idea. Quizás solo sea la gripe o algo así. Puede ser, asintió Isabela. En cualquier caso, espero que se sienta mejor para la fiesta de mamá. Héctor murmuró algo ininteligible y rápidamente cambió de tema. Pero Isabela notó que estuvo tenso toda la noche, mirando el teléfono de vez en cuando, como si esperara un mensaje importante. En los días siguientes, Isabela se sumergió por completo en los preparativos de la fiesta. Ayudó a su madre con la organización, elaboró el menú, encargó los adornos y envió las invitaciones. Por fuera, era la encarnación de la hija y la esposa cariñosa, pero por dentro se preparaba para lo que sucedería el día de la fiesta. Decidió no llevar consigo las carpetas con las pruebas. Era demasiado arriesgado. Héctor podría verlas por casualidad. En su lugar, guardó todo en una memoria USB que llevaba colgada al cuello en forma de colgante. Allí tenía capturas de pantalla de conversaciones, fotos, listas de nombres y fechas, todo lo que podría necesitar para revelar la verdad. 3 días antes de la fiesta, Isabel pasó por el salón de belleza donde trabajaba Luciana. No había planeado esa visita, pero al pasar por delante vio a su hermana en la ventana y decidió que era una buena oportunidad para comprobar sus sospechas. Lucía realmente parecía más pálida de lo habitual. Estaba hablando con una clienta, pero cuando vio a Isabel, se quedó paralizada. En su rostro se reflejó toda una gama de emociones: sorpresa, miedo, culpa. ¿Isabel? Lucía sonrió nerviosamente. ¿Qué haces aquí? Pasaba por aquí y decidí pasar a saludar. Isabela también sonrió. Y de paso, pedir cita para peinarme antes de la fiesta de mi madre. Quiero estar especialmente guapa. Oh, claro, asintió Luciana. A ver cuándo estoy libre. Empezó a hojear la agenda, pero de repente se puso aún más pálida y se llevó la mano a la boca. Lo siento, un momento. Salió rápidamente e Isabel oyó cómo se cerraba la puerta del baño. Las náuseas matutinas eran otra confirmación de su embarazo, aunque ya era mediodía. Luciana regresó unos minutos más tarde, aún más pálida que antes. Bebió un poco de agua y miró a su hermana con aire culpable. Lo siento, últimamente tengo problemas estomacales. No pasa nada, dijo Isabela observándola atentamente. No tienes buen aspecto. ¿Quizás deberías ir al médico? Ya fui al médico, respondió rápidamente Luciana, y enseguida se mordió el labio, como si hubiera dicho algo que no debía. Quiero decir que iré si no me encuentro mejor. Muy bien, asintió Isabel. La salud es lo más importante, especialmente ahora. Luciana la miró extrañada, como tratando de entender qué se escondía detrás de esas palabras. ¿A qué te refieres? Es solo que hay mucha gripe en la ciudad, explicó Isabela con inocencia. Hay que cuidarse. Por cierto, ayer vi a Héctor en el banco. Te mandaba saludos. Era mentira. No había ido al banco, pero quería ver la reacción de su hermana. Luciana se estremeció y apartó la mirada. ¿De verdad? Qué raro. Casi nunca nos vemos allí. Sí, eso dijo, sonrió Isabela. Pero comentó que últimamente te veía muy cansada. Se preocupa por ti, igual que yo. Luciana se sonrojó y se dio la vuelta, fingiendo buscar algo en el cajón de la mesa. En cuanto al peinado, puedo reservarte para el viernes, justo antes de las fiestas. ¿A las 3 de la tarde te viene bien? Perfecto, asintió Isabela. Nos vemos, hermanita. Cuídate. Al salir del salón, Isabela respiró hondo. Ahora no le quedaban dudas. Luciana estaba embarazada y estaba claramente nerviosa por ello.
Quizás incluso planeaba anunciarlo en la próxima fiesta. Bueno, que lo intente. Isabela estaría preparada. El día antes de la fiesta fue muy ajetreado. Desde por la mañana, Isabela ayudó a su madre a preparar la casa para recibir a los invitados. Colgó guirnaldas, colocó mesas y sillas en el patio y revisó el menú con los cocineros que Matilda había contratado para esta ocasión especial. Héctor estuvo todo el día en el trabajo, pero prometió volver temprano para ayudar con los últimos preparativos. Isabela no contaba mucho con su ayuda, pero aparentaba ser una esposa agradecida. A media tarde, cuando ya se había terminado la mayor parte de los preparativos, Matilde envió a Isabela a descansar. «Vete a casa, niña», le dijo secándose las manos con el delantal. «Necesitas dormir para estar fresca mañana. Todo está listo». «¿Estás segura, mamá?». Isabela miró el patio, donde mañana se reunirían unos 50 invitados. «¿No falta nada?». «Todo está bajo control», la tranquilizó Matilda. «Mañana ven con Héctor a las 4 en punto. Por cierto, ¿sabes algo de tu hermana?». Llamó por la mañana, con un tono extraño, y preguntó quién iba a asistir a la fiesta. Isabela se tensó. «Probablemente solo esté nerviosa. Ya conoces a Luciana, le encanta ser el centro de atención». «Sí», asintió Matilda pensativa. «Pero últimamente no es ella misma. Estoy preocupada». «No te preocupes, mamá». Isabela abrazó a su madre. «Mañana todo se aclarará, te lo prometo». Regresó a casa y pasó el resto del día preparándose para el evento. Eligió un vestido sencillo pero elegante, de color azul oscuro, que resaltaba su esbelta figura y su nuevo y atrevido corte de pelo. Guardó en un pequeño bolso una memoria USB con las pruebas, por si acaso. Cuando Héctor regresó a casa, Isabela ya había preparado la cena. Cenaron en relativo silencio, intercambiando solo algunas frases triviales. Héctor parecía tenso. Revisó el teléfono varias veces y finalmente dijo que tenía que trabajar en su estudio. Isabela no puso ninguna objeción. Sabía con quién iba a Idama. Seguramente estaría escribiéndole a Luciana, discutiendo los planes para el día siguiente. ¿Cómo se sorprenderían cuando se dieran cuenta de que Isabela había estado todo este tiempo un paso por delante? Antes de acostarse, entró en el baño y se miró en el espejo durante un buen rato. La mujer del espejo parecía fuerte, decidida, lista para la lucha. Nadie la habría llamado víctima, y eso era justo lo que quería. «Mañana», le dijo en voz baja a su reflejo. «Mañana todo cambiará». Con ese pensamiento, Isabela se acostó junto a su marido, que fingía dormir. Sabía que el día siguiente sería decisivo, el día en que la verdad saldría a la luz, en que se caerían las máscaras, en que Héctor y Luciana recibirían su merecido. Se durmió con una sonrisa en los labios, anticipando el momento de su triunfo. El día del cumpleaños de Matilde Parra fue realmente caluroso, y no solo por el sol abrasador de Colombia. Desde primera hora de la mañana, en la pequeña casa a las afueras de Agua Dulce, se trabajaba a toda máquina. Se colocaban mesas adicionales en el patio, se colgaban guirnaldas de colores y se preparaban platos tradicionales, cuyo aroma hacía la boca agua a los vecinos. Isabela llegó con Héctor alrededor de las 4 de la tarde, tal y como había acordado con su madre. Llevaba un elegante vestido azul oscuro que resaltaba su esbelta figura, y su corte de pelo corto le daba un aire decidido, casi atrevido. En el cuello llevaba un colgante con una memoria USB que contenía las pruebas de la infidelidad de su marido, una pequeña bomba lista para estallar en el momento oportuno. Héctor estaba impecable con su traje claro y su camisa azul, pero sus ojos lo delataban, inquietos, buscando constantemente a alguien entre la multitud. Se mantenía cerca de Isabela, sonriendo a los invitados, pero no dejaba de mirar su teléfono, claramente esperando un mensaje. «¿Buscas a alguien en concreto?», preguntó Isabela cuando se detuvieron junto a la mesa de bebidas. «¿Quizás a mi hermana?». Héctor se estremeció y miró a su esposa con una inquietud mal disimulada. «¿Por qué lo piensas? Solo estoy revisando el correo del trabajo. Hoy deben llegar unos documentos importantes». «¿En sábado?». Isabela arqueó una ceja, pero no siguió con el tema. «Sírveme vino, por favor. Y para ti también. A los dos nos vendrá bien relajarnos un poco». Héctor llenó 2 copas y miró a su alrededor con nerviosismo. Los invitados seguían llegando. Parientes, vecinos, amigos de la familia. Matilde había invitado a medio Agua Dulce y casi todos habían aceptado. Nadie quería perderse un acontecimiento tan excepcional. Isabela reconoció algunas caras entre los invitados. Valeria, la enfermera de la clínica local,
que era una de las amantes de Héctor, Carmen, de la peluquería, Elena Aguilar y su marido. Todos evitaban cuidadosamente mirar hacia Héctor, pero Isabel sentía su tensión. Era como si todo el pueblo supiera lo que estaba a punto de suceder, excepto los propios culpables. Hacia las 5 apareció Luciana. Estaba más pálida de lo habitual, pero trataba de ocultarlo con maquillaje llamativo. Su vestido rojo, su color favorito, que siempre la hacía destacar entre la multitud, parecía un poco más holgado de lo habitual, quizás para ocultar un ligero abultamiento en el vientre. Luciana abrazó a su madre, le felicitó por su cumpleaños y le entregó un regalo, una caja envuelta con mucho gusto. Luego se acercó a Isabela y Héctor, esbozando una sonrisa forzada. «Hola, hermanita», dijo, dando un beso en la mejilla a Isabela. «Estás guapísima, el nuevo corte de pelo te queda muy bien». «Gracias», respondió Isabela con tranquilidad. «Tú también estás guapa, aunque un poco pálida. ¿Todo bien?» «Perfecto», respondió rápidamente Luciana y se volvió hacia Héctor. «Hola, Héctor». «Hola». Él asintió sin mirarla a los ojos. «Voy a saludar al señor Aguilera. Nos vemos luego». Se alejó apresuradamente, dejándolos solos. La fiesta estaba en pleno apogeo. Matilde, feliz por la atención de los invitados, recibía con orgullo las felicitaciones y los regalos. Las mesas estaban repletas de platos. Las delicias tradicionales colombianas convivían con la cocina internacional, reflejando los gustos variados de la anfitriona. Hacia las 6, cuando la mayoría de los invitados ya se habían reunido, Matilde tocó una pequeña campana para llamar la atención de todos. «Queridos amigos y familiares», comenzó, de pie en el centro del patio. «Gracias por venir a compartir conmigo este día tan especial. 65 años son...» De repente, la interrumpieron. Luciana, que estaba junto a su madre, dio un paso adelante y atrajo la atención de todos. «Mamá, perdona que te interrumpa, pero yo también quiero hacer un anuncio». Su voz sonaba tensa, pero decidida. «Ya que toda la familia y los amigos más cercanos están aquí, me parece que es el momento adecuado». Matilde miró perpleja a su hija menor, pero se hizo a un lado, cediéndole la palabra. Isabel, que estaba al otro lado del patio, no se movió de su sitio, pero todos sus sentidos se agudizaron. El momento que había estado esperando por fin había llegado. Luciana respiró hondo y miró a los invitados, deteniéndose brevemente en Héctor, que palideció e hizo un gesto casi imperceptible, como pidiéndole que se detuviera. «Quiero compartir con ustedes una noticia feliz», continuó Luciana con voz temblorosa. «Estoy esperando un hijo». Un murmullo de sorpresa recorrió el patio. Matilde se quedó paralizada, con la boca abierta, sin saber cómo reaccionar ante tal declaración de su hija soltera. ¿Y el padre de este niño? Luciana hizo una pausa dramática y se volvió hacia Isabel, como desafiándola. «El padre es Héctor Reinal, el marido de mi hermana». El aire pareció congelarse. Todas las miradas se volvieron hacia Isabel, esperando una reacción violenta. Lágrimas, gritos, histeria. Pero ella permaneció completamente tranquila. Lentamente, con dignidad, Isabel dio un paso adelante, acercándose al centro del patio, donde estaba su hermana. «Lo sé», dijo simplemente, mirando directamente a los ojos de Luciana. «Lo sé desde hace varias semanas». Luciana parecía desconcertada. Claramente esperaba otra reacción. ¿Lo sabes?» Su voz tembló. «¿Y no has dicho nada?» Estaba esperando el momento adecuado. Isabela sonrió sin una pizca de alegría. «Y tú me lo has dado. Gracias. Pero antes de que continúes con tu dramático discurso sobre el gran amor y el destino cruel, creo que deberías saber la verdad». Isabela se volvió hacia los invitados, muchos de los cuales ya habían comenzado a cuchichear, creando un murmullo de fondo. «La verdad es», su voz era tranquila y clara, «que mi hermana no es la única mujer en la vida de mi marido, ni mucho menos la única». Héctor, que hasta entonces había permanecido paralizado, finalmente volvió en sí y dio un paso adelante. «Isabela, ¿qué estás diciendo?» Su voz sonaba falsamente indignada. «Eso es una tontería». «¿De verdad?» Isabela se volvió hacia él. «Entonces, ¿por qué te reúnes con Valeria los lunes en el restaurante El Pueblo?». Señaló a la enfermera, que palideció y retrocedió. «¿O por qué tienes citas secretas con Carmen en el Hotel Mirador?». Miró a la peluquera, que se encogió bajo las miradas de los invitados. «O tal vez les contarás a todos
incluida la señora Aguilar, tus viajes a Bogotá con su esposa, Elena? El señor Aguilar se volvió bruscamente hacia su esposa, que parecía dispuesta a desaparecer bajo tierra. Isabela se quitó el colgante con la memoria USB del cuello y lo levantó para que todos lo vieran. Tengo pruebas, fotos, correspondencia, fechas de citas. Toda una historia de infidelidades que comenzó prácticamente nada más casarnos. 12 mujeres de las que tengo constancia y, posiblemente, muchas más de las que no sé nada. Se volvió hacia Luciana, que estaba de pie, como fulminada por un rayo, cubriéndose el vientre con una mano de forma mecánica. ¿Creías que eras especial? ¿Que solo te quería a ti? Déjame despejar tus ilusiones, hermanita. No eres más que otro trofeo en su colección, una pieza exótica, la hermana de su mujer. ¡Qué picante! Pero no eres la única y, te lo aseguro, tampoco serás la última. Luciana se tambaleó, como si hubiera recibido un golpe físico. Su rostro se contorsionó por el dolor y la conmoción. No puede ser verdad, susurró mirando a Héctor. Dile que es mentira. Díselo a todos. Héctor se quedó de pie, mirando alternativamente a Isabel y a Luciana, sin saber qué decir. Se puso pálido y le brotaron gotas de sudor en la frente. Es una exageración, logró decir por fin. Sí, Luciana y yo tenemos una relación, pero el resto son inventos de una mujer resentida. ¿Invenciones? Isabela se rió con amargura. Puedo darte las fechas de todas vuestras citas de los últimos 3 meses. Puedo citar los mensajes que le has enviado a cada una de esas mujeres. Puedo mostrar las fotos que guardabas con tanto cuidado en tu ordenador. ¿Estás preparado para eso, Héctor? Él permaneció en silencio, consciente de la desesperada situación en la que se encontraba. Lucía, incapaz de soportar la tensión, rompió a llorar y se precipitó hacia la salida. Nadie intentó detenerla. Todos estaban demasiado conmocionados por lo que estaba sucediendo. Matilde, que hasta entonces había observado en silencio la escena, finalmente dio un paso al frente. Isabela puso la mano sobre el hombro de su hija mayor. ¿Estás segura? Son acusaciones muy graves. Absolutamente segura, mamá, asintió Isabela. Tengo pruebas irrefutables. Descubrí la verdad hace unas semanas y llevé a cabo mi propia investigación. Pregunta a cualquiera en esta ciudad. Todos lo sabían menos yo. Miró a los invitados, muchos de los cuales apartaban la mirada avergonzados. ¿Lo ves? Nadie lo niega, porque es la verdad. Héctor, al darse cuenta de que era inútil negar lo evidente, cambió de táctica. Está bien, dijo levantando las manos en señal de reconciliación. He tenido algunas relaciones extramatrimoniales, pero nuestro matrimonio se convirtió en una formalidad hace mucho tiempo, Isabela. Eras fría conmigo, siempre sumergida en tus libros y en la tienda. Un hombre tiene ciertas necesidades. Cállate, dijo Isabela en voz baja, pero con tanta fuerza que Héctor se cayó a medias. No te atrevas a echarme la culpa a mí. Me has engañado desde el primer año de nuestro matrimonio, cuando aún creía que nuestro amor era verdadero, cuando hacía todo lo posible para que fueras feliz. Se volvió hacia los invitados, muchos de los cuales ya habían comenzado a marcharse discretamente, sintiéndose incómodos ante tal drama personal. Perdón por arruinar la fiesta, dijo Isabela. Te pido perdón especialmente a ti, mamá. No tenía pensado hacerlo hoy, pero mi hermana decidió lo contrario. Matilda abrazó con fuerza a su hija. No has arruinado nada, dijo con firmeza. Mejor la amarga verdad que la dulce mentira. Isabela asintió y se volvió hacia Héctor, que estaba de pie, perdido, sin saber qué hacer. Voy a pedir el divorcio, anunció. Mañana mismo reuniré todos los documentos, y no esperes que sea fácil ni rápido. Exigiré una compensación por cada año de mentiras y humillaciones. Héctor finalmente recuperó el habla. No puedes destruirlo todo así. Tenemos una casa, una vida en común. Nunca hemos tenido una vida en común, lo interrumpió Isabel. Solo tus infidelidades interminables y mis ilusiones. Se acabó. Se quitó el anillo de boda y lo dejó sobre la mesa, delante de él. Puedes regalárselo a Luciana, o a Valeria, o a cualquiera de tus mujeres, me da igual. Con estas palabras, Isabel cogió su bolso y se dirigió hacia la salida. De camino, se detuvo junto a Valeria. ¿Te ha dicho que solo te quiere a ti?, le preguntó en voz baja. ¿Que soy fría y no lo entiendo? ¿Que estaréis juntos en cuanto él encuentre el momento adecuado para divorciarse? Valeria asintió lentamente, incapaz de mirarla a los ojos. Se lo dice a todas.
dijo Isabel, dándole una palmada en el hombro. Buena suerte. Pasó junto a Carmen, Elena y las demás mujeres, dedicándoles a cada una mirada breve pero significativa. Nadie se atrevió a hablar con ella ni a detenerla. En la verja la alcanzó Jorge, que había estado observando en silencio lo que sucedía desde un rincón del patio. ¿A dónde vas?, le preguntó con preocupación. ¿Quieres que te lleve a casa? Isabela miró a su amigo y por primera vez en toda la noche le dedicó una sonrisa sincera. A casa no, respondió ella negando con la cabeza. No voy a volver a esa casa. ¿Puedes llevarme a un hotel? Mañana empezaré a buscar un nuevo lugar donde vivir. Por supuesto, asintió Jorge y le ofreció la mano. Donde tú quieras. Salieron por la verja y se dirigieron al coche de Jorge, dejando atrás el ruido de los invitados conmocionados y a Matilde llorando, consolada por las vecinas. ¿Estás bien?, preguntó Jorge en voz baja cuando se sentaron en el coche. Isabela respiró hondo, sintiendo cómo la tensión de las últimas semanas por fin la abandonaba. ¿Sabes?, dijo después de una pausa. Creo que es la primera vez en muchos años que estoy realmente bien. Miró por la ventana hacia la casa de su madre, que poco a poco se perdía de vista, y pensó en Luciana. ¿Dónde estaría ahora? ¿Cómo se sentiría? ¿Podría Isabela perdonar alguna vez a su hermana? Preguntas sin respuesta, pero ahora eso no importaba. Ahora solo importaba una cosa. Isabela Montiel por fin se había liberado de la mentira y estaba lista para empezar una nueva vida, una vida en la que ella misma establecería las reglas. El coche dobló la esquina y la casa desapareció de la vista. Por delante solo había incertidumbre, pero, por alguna razón, eso ya no asustaba a Isabela. Al contrario, había algo emocionante en ella, como en un libro nuevo que aún no se ha leído. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Jorge, deteniéndose en un cruce. Isabela sonrió. Donde tú quieras. Simplemente adelante. Quiero ver la puesta de sol desde la colina de Santa Cruz. Hoy debe de ser especialmente bonita. Jorge asintió y giró el volante. El coche se precipitó hacia la colina, desde donde se divisaba toda Agua Dulce, una pequeña ciudad que ahora le parecía a Isabela más pequeña y más grande al mismo tiempo. Más pequeña porque comprendía sus verdaderas dimensiones y limitaciones. Más grande porque, en algún lugar entre esas estrechas callejuelas y casas coloniales, iba a construir su nueva vida. Y estaba preparada para ese reto. El sol se ocultaba lentamente tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados. Aún no había amanecido, pero Isabel ya sentía su llegada, un día que le pertenecía solo a ella.